Bueno, como sabemos, el día de hoy la mesa es sobre infraestructura, que es el eje 2 que hemos estado trabajando con los grupos motociclistas. La sesión del día es bienvenida por parte de nosotros, que es lo que estamos haciendo en este momento. Después, seguimiento de los acuerdos de la sesión pasada y, por último, la despedida. Un primer tema que tenemos son las vías del tren. Salvador, ¿nos puedes comentar en qué vamos con ese tema? Hola, Briana. En temas de lo de las vías del tren, bueno, en realidad, ya preguntando un poco más a fondo, no vemos visible en realidad, o posible, mejor dicho, retirar las vías del tren porque algunas de estas todavía son concesiones activas. Todavía hay algunas que son derechos de vía y, claro, todavía existen por ahí inclusive, eso que no son concesiones activas, algunas básicamente del sistema de transportes eléctricos que no es muy seguro pertenecen a la ciudad, pero no es muy claro dónde estén, que son de las antiguas tranvías. Sin embargo, estaba analizando, llegamos a hay un programa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para intervenir cruces ferroviarios que son peligrosos. Tiene un presupuesto anual pequeño y va interviniendo los cruces ferroviarios peligrosos dentro de las ciudades del país y podemos en realidad llevar a la mesa, si son vías de corte federal, algunos de estos cruces. Así que si ustedes como grupos de motociclistas nos dicen cuáles son los cruces que de verdad consideran más peligrosos en términos de vías, nosotros podemos ir con la federación y platicarles justamente de esto y ver que intervengan, ¿no? Hay un presupuesto amplio, bueno, pequeño, pero para cada una de las ciudades, pero amplio para el país. Entonces sería ahí cuestión de verlo, ¿no? En fin, ese es como un punto que nada más quería comentar rápidamente. Perdón. ¿No tengan alguna pregunta? Que son las auditorías viales. Me parece, Pablo, si hay algún avance en este tema, si lo podemos ver. Sí, Irena, ¿me permites compartir pantalla? Claro, Pablo, ya puedes compartir. Gracias. Espero se pueda ver. Sí, ya lo estamos viendo. El planito sí lo ven, ¿verdad? Así es. Ok, tenemos este plano de la ciudad georreferenciado con los eventos en donde al menos una motocicleta se ha visto involucrada en algún tipo de hecho de tránsito. Los puntitos en rojo son personas fallecidas, motociclistas o en su caso pasajeros también, que iban acompañados del motociclista en lo que ha sido el año 2020. Hemos identificado, de acuerdo a la dinámica de estadística de los hechos de tránsito, corredores viales, como mencionábamos, periféricos, circuito interior, avenida Insurgentes, como las principales vías con mayor número de hechos de tránsito. Vemos una mayor intensidad en lo que es obviamente la zona centro, Fray Servando, eje 1 norte, eje 2 norte, Paseo de la Reforma, que son vialidades donde pues, obviamente también circula mayor cantidad de motociclistas y tenemos mayor número de hechos de tránsito.
hemos distinguido también en vías de radiales, por ejemplo, Calzada Ignacio Zaragoza, Aquiles Cerdán, la Avenida Constituyentes, Calzada de Tlalpan, que son vías que conectan precisamente el Estado de México con la zona centro de la ciudad, en donde también hemos identificado que bueno, hay bastantes hechos de tránsito, bastantes personas fallecidas por estos mismos. Vemos Zaragoza en cierta medida también con muchos puntitos en rojo, precisamente porque hemos ahí georreferenciado donde hay personas fallecidas. Más al sur tenemos lo que es las salidas carreteras hacia Cuernavaca, la parte de Xochimilco, Huastepec. Entonces, tenemos georreferenciados precisamente toda esta parte de hechos de tránsito. Lo que les comentaba la sesión pasada es si ustedes también, como los grupos tienen alguna vialidad que crean pertinente intervenir como prioritaria, nosotros hemos detectado aquí a través de los datos, el análisis, pero sí es importante que si ven o detectan alguna situación en alguna otra de las vialidades, ahorita no tengo el listado, pero sí se los hago llegar como primer compromiso por parte de nosotros. Digo que es extraer toda esta información que está aquí en este mapa de calor. Se puede extraer toda esta información y con gusto la comparto ante todos ustedes para que identifiquen precisamente cuáles son las vialidades con mayor riesgo en cuestión de hechos de tránsito y pues cuáles podríamos intervenir en un primer intervenciones. En cada uno de estos puntitos rojos nosotros tenemos inspecciones realizadas, no es propiamente una auditoría. Nosotros en las inspecciones realizamos y verificamos qué es lo que sucedió, cómo pudo haberse ocurrido el hecho de tránsito. Obviamente no somos expertos con certificación como lo tienen los peritos de la Fiscalía, pero tratamos de identificar las probables causas que generaron el evento y con ella tratamos de mejorar las condiciones operativas. Si bien la cuestión de infraestructura no la traemos nosotros al 100%, podemos hacer la propuesta de mejoramiento, ya sea con alguna especie de dispositivo que regule la velocidad o que genere mayor seguridad para el usuario que transita por estas vías. Entonces, es lo que nosotros estaremos generando y es lo que nosotros hemos estado trabajando día con día, precisamente tratando de generar esta parte de seguridad vial con todos los usuarios. ¿No sé si tengan alguna duda? No, alzó la mano, perdón que tome la palabra así intempestivamente. Estimado Pablo, esto me imagino que esta imagen forma parte de algún reporte que tiene, ¿no? Sí, claro, compartimos información con CEMOVI. Okay. La parte estadística de hechos de tránsito la compartimos. Obviamente lo que se genera en los reportes trimestrales que genera la Secretaría de Movilidad es de manera basta, ¿no? General, esos son. Sí, claro. Nosotros aquí hicimos el análisis más propio en cuestiones de la motocicleta, el motociclista, precisamente para visualizar dónde tenemos, ¿no? Porque si metemos todos los eventos de hechos de tránsito, pues se nos genera un bastante flujo de puntitos y demás. Entonces, este es especialmente un mapa de calor exclusivo de eventos donde una motocicleta se ha visto involucrada y obviamente los puntitos rojos donde han perdido la vida los motociclistas. Oye, ¿y hay manera de que eso lo hagan público o no es posible? Digo, lo que pasa es que esta es información muy valiosa. Como tú muy bien dices, no hay una auditoría vial como tal, no sabemos si la van a realizar ustedes como autoridades, pero yo creo que para todos es importante identificar que, bueno, si nos guiamos por el color naranja, prácticamente toda la zona centro de la ciudad, pues es de mucho peligro, ¿no? A mayor densidad poblacional veo que hay mayor riesgo de accidentes. Pero quizás detectar donde lamentablemente ha perdido la vida algún compañero motociclista y cuáles son las razones que provocaron esto, ¿no? Si fue por alcance de otro automóvil, si fue por
por algún objeto en la vía que causó el accidente o no sé, ¿me explico? Digo, eso ya sería todo para no alargar mucho la réplica. Gracias. Sí, ya la parte de las causas, digo, es también sacar precisamente el identificarlo. Digo, te mencionaba que nosotros realizamos la inspección para tratar de identificar estas causas. No lo hemos hecho público, lo hemos estado trabajando junto con la Secretaría de Movilidad, la parte estadística, la parte de acciones, de manera interna como tránsito, lo tratamos de realizar con supervisiones o algún tipo de dispositivo de control de velocidad o supervisión en puntos con los elementos en campo y de manera preventiva a través de nuestra Subsecretaría de Participación Ciudadana, ¿no? Que también con ellos hemos tenido pláticas y charlas eh, precisamente para que ellos difundan a través de la ciudadanía este tipo de prevención en el manejo de las motocicletas. Pero sí, la idea es precisamente tratar de hacer esto público y obviamente traemos la parte de las campañas, ¿no? Que también como un tema de mesa de trabajo, pues podríamos por ahí atacar esta situación y de difundir, ¿no? De tratar de hacer notorio la parte estadística, qué es lo que está ocurriendo con ustedes, con precisamente qué es lo que está abarcando esta parte de hechos de tránsito, porque ha ido incrementando, cuáles son las probables causas que nosotros hemos detectado y obviamente con las campañas que buscamos que salgan a través de medios de comunicación, pues tratar de que se difunda, ¿no? Toda esta situación. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Veo que Luis Reséndiz tiene la mano levantada. Si gustas comentar. Sí, muchas gracias. Sí, también básicamente era la misma pregunta, si se ha detectado alguna causalidad común que se podía tener una estadística para determinar cuáles son los orígenes de las incidencias. Eso ya está ahorita, ya está preguntado. Más bien aquí es lo que quisiera aportar es, leí la minuta pasada, me vengo yo integrando aquí a los grupos, un poquito con Sergio Soto, cubriendo aquí su ausencia. Sin embargo, me puse un poco al día de la minuta y no registré en toda la minuta si exista dentro de los proyectos que se tienen algo que nos ayude a mejorar también la infraestructura cuando se está en obra en la Ciudad de México, porque creo que también puede llegar a ser un factor de siniestralidad el tipo de avisos o falta de ellos, así como las adecuaciones que no considero que en todos los casos sean del todo correctas cuando se está haciendo alguna obra pública. Por ejemplo, cerquita del aeropuerto ahorita tenemos un gran problema con las obras y se están poniendo algunas cosas que te desvían pues de tus carriles, y cuando andas en moto se convierte en dos problemas: uno, que a veces es sorpresa por los autos e invaden tu carril, o dos, que de pronto ya es demasiado tarde, tú ya estás muy cerquita y te provoca que tengas que también cambiar de carril. No sé si exista o si ya hayan previsto algo dentro de estas sesiones de trabajo respecto a la señalización y al mobiliario en caso de este tipo de situaciones de mantenimiento a la ciudad. Mauricio o Florentino, ¿nos pueden ayudar, por favor, con este tema? Sí, claro, mira, buenas tardes a todos. Mauricio Aviña, director de Mejoramiento de Infraestructura Vial. Nosotros nos dedicamos a lo que es pavimentación o prácticamente bacheo, reparación, renivelación de accesorios hidráulicos. Y bueno, les comento, todas nuestras obras, obviamente no las que atendemos incidencias, porque esas se atienden en el momento, pero todas nuestras obras de pavimentación, de mapeo, que son nada más tramos de pavimentación que se ejecutan, balizamiento en vialidades primarias, hago hincapié en el punto porque no atendemos vialidades secundarias, todas tienen desvíos, todas tienen equipo de señalización permanente durante el día y la noche. En la noche se intensifica porque obviamente hacemos cierre de vialidades
tenemos flecheros luminosos y tenemos bandereros, tenemos el señalamiento completo. Entonces, en ese aspecto nosotros sí atendemos lo que nos corresponde como por parte de la Secretaría de Obras, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, sí detecto y sí registramos que tengan algún tipo de mobiliario. No es que no se tenga. Yo más bien considero que muchas veces no es suficiente o no es muy visible o no muy eficiente. Sí cuesta mucho trabajo. A veces ya estás muy cerca y te llevas grandes sorpresas. Entonces, a lo mejor podría establecerse alguna otra forma, digamos, que te podría brindar más seguridad, porque sí, en lo personal, esto ya no lo veo como lo general, sino en lo personal, me ha pasado varias veces que transito poco sobre esa zona y de pronto cuando llego, ¡pum!, me encuentro algo que no existía ahí. Y sí existe una señal y sí existe alguna valla y esto, pero ya es demasiado tarde. No sé si existe una reglamentación que te establezca de modo técnico que con cierta distancia, ciertos metros, en ciertos colores o en ciertos lugares, tenga que estar esto y que esté certificado de algún modo para que te ayude realmente a que visualmente sea. Yo sé que es muy complicado eso a nivel visual y técnico, pero deberían de existir algún tipo de mecanismos y puede que también existan a nivel internacional algunos organismos de consultoría que nos pudieran también incluso aportar para que fuera todavía más visible y más seguro lo que está pasando. Realmente yo sé que existe, pero sí lo considero insuficiente y no sé si también mis amigos compañeros de las motos también estén en lo mismo, pero yo considero que pudiera ser así según pues, lo que comentamos, ¿no? Muchas gracias. A ver, le comento, nuestro señalamiento inicia de 500 a 300 metros antes del punto donde están las obras. Lo que hacemos es, tenemos señalamiento obra 500, 300, 200 y 100 metros. El inicio de la obra. En algunos casos sí es necesario, y lo hacemos todas las noches, estar reforzando. A veces las mismas empresas contratistas omiten algo de lo que tenemos que poner. Diario hacemos recorridos, tenemos una cuadrilla verificando que el señalamiento cumpla. Sin embargo, vamos a poner especial atención para que se cumplan todos los tramos. Ahorita tenemos alrededor de 5 o 6 tramos trabajándose en la noche y vamos a procurar que eso se cubra. Todo está en base a un reglamento, está normatizado y así viene estipulado y así lo venimos haciendo. ¿Sí? Gracias. Gracias. Me parece que Salvador quería tomar la palabra sobre ese tema y ahorita seguimos con él. Y Fernanda Mezco también. Sí, en cuanto a obras, toda obra pública que sea bastante grande o interfiera evidentemente con la vía pública, requiere un plan de desvíos. Este plan de desvíos tiene que estar señalizado, hay ciertos lineamientos que se piden justamente de acuerdo al manual de dispositivos y control de tránsito, y tiene que ser aprobado tanto por CEMOVI como por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cuando son obras muy grandes, especialmente los desvíos cobran mayor importancia en términos de tráfico. Ya una vez instalados, evidentemente puede requerir ajustes, hay problemáticas, etcétera. Si ustedes detectaran que en alguna obra pública algún problema, lo mejor sería que nos lo hicieran saber, porque probablemente requiere algún tipo de ajuste el plan. Y luego también suceden otras cosas con las mismas obras, ¿no? Las mismas obras, conforme van avanzando o van empezando, pueden ir modificando el plan de acuerdo a las necesidades del lugar. Entonces, si hubiera alguna observación específica de alguna obra, sería bueno que nos lo hicieran llegar para verificar. Guarda Eje 3, toda esa obra ha sido un desorden. Y perdón, pero sí hay incumplimiento a la norma 031 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y quedó en minuta sentado como una sugerencia de Anacevi en la mesa el exigir la obligatoriedad de cumplimiento de estándares de calidad en relación a salud y salud y trabajo. Realmente ni siquiera tendría que ser una carga excesiva para el gobierno, porque podrían hacerlo exigible en la subcontratación con contratistas y subcontratistas, obligándolos a esa situación. No hay personal de supervisión
que precisamente vaya viendo la modificación del cumplimiento de estos abanderamientos. Es más, si nos acercamos a verlos, ni siquiera como lo marca la norma 031, hay ni puntos de reunión, ni puntos de extinguidores, la salud laboral en las obras está inexistente, y esto no lo digo solamente como observador, soy también ingeniero y participo en algunos de estos subcontratos. Entonces, no hay certificación de operadores ni de maquinarias que están en condiciones deplorables. Entonces, creo que hace falta una situación importante en relación a esa parte por la Secretaría, y vuelvo a enfatizar mi comentario, no es hacia la Secretaría, porque creo que sí se podría trasladar esta responsabilidad a través de los contratistas y subcontratistas, obligándolos al cumplimiento de estas certificaciones de salud laboral. Gracias, Elios. Me parece que ya no lo veo, pero Fernanda Crespo, ¿puede me hablar? parece. Ajá, justo lo estaba buscando, no lo encontraba. Ah, ya lo encontré. Ok. Bueno, para iniciar, buenas noches a todos. Un favor, en cuanto a la lectura de la minuta, en general, es mi comentario. Por las respuestas que ustedes dieron, algunas cosas les corresponde a una autoridad, otras les corresponden a otras. Efectivamente, el problema que nosotros tenemos es que si se trata de vías primarias es en un lugar, si se trata de vías secundarias es en otra autoridad. Y entonces por eso desde el principio, cuando hablamos de la auditoría vial, estábamos solicitando la misma, pero para que se elaborara una política pública integral. ¿Qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo. La Constitución nos rige a todos los mexicanos y de ahí se desprenden diferentes leyes y reglamentos. La idea para particular es que de aquí, de esta mesa, pudiéramos identificar cuál es la política pública integral para el caso de la infraestructura, para que de ahí surgiera cuál es el tratamiento general que se le va a dar en la Ciudad de México, independientemente de que le corresponda a una u otra autoridad. Si esto no sale desde la autoridad del más alto nivel, en el caso de la Ciudad de México, siempre vamos a estar con el problema de decir, bueno, es que esta parte le tocaba a la alcaldía, pero entonces, ¿cuándo vamos a poder sentar a las alcaldías para que conozcan qué es lo que se está solicitando? Por eso en esta mesa, que me parece es la primordial, de aquí podemos decir, en el caso particular de la infraestructura, todo este tipo de cosas se tienen que tratar bajo esta misma circunstancia. Si no hacemos eso, vamos a seguir con lo mismo y sus respuestas van a seguir siendo las mismas. A mí me toca por condición vías primarias. A mí me toca, no me toca esto porque eso le toca a la alcaldía. Pero el problema que nosotros estamos viendo es, en esta mesa, es que haya una responsabilidad integral de quién va a tener que atender y qué es lo que va a atender en todos los aspectos, ¿no? En todos. El tipo de mobiliario que se pone, las cosas que se hacen cuando se cierran carriles, no se trata de que con eso se da mayor seguridad. El problema que nosotros estamos viendo en forma integral es que no solamente es eso, sino además también provocan un estancamiento tremendo cada vez que lo hacen. Y ahí estaba, por ejemplo, cuando hicieron lo de Marina Nacional. Entonces, la idea es esa, cuando menos, desde el principio, cuando presencialmente estuvimos hablando el año pasado, la idea en todos los temas era hacer una política pública integral que nos permitiera que todos atendieran bajo un mismo lineamiento lo que estamos nosotros solicitando. Gracias. Gracias, Fernando. Se tomará en cuenta. Después sigue el tema de estacionamientos. Oscar, me parece que nos ibas a compartir algo, ¿cierto? Como ya habíamos platicado en la mesa anterior del tema de infraestructura, uno de los temas es también el tema de estacionamiento. Está precisamente vinculado a que no se tienen espacios específicos para el estacionamiento, lo cual propicia, desafortunadamente, que los motociclistas estemos buscando pequeños espacios donde colocarnos. Algunos optan por subirse a la banqueta
estacionarse en los pasos peatonales. Entonces, como les habíamos comentado antes, pues tanto podemos tomar acciones en el tema de parquímetros, que también tenemos en la Secretaría de Movilidad. No obstante, también tenemos que tomar acciones en otros espacios que no están regulados de esta forma. Si me escuchan bien, estoy viendo el comentario de que no se escucha. Te escuchas un poco bajito, pero, o sea, por lo menos Okay. de mi lado sí se escucha lo que dices. Perfecto, ya me acerqué el micrófono para ver si se escucha mejor. Cualquier otra cosa, lo sigo leyendo en el chat. Como ejes de la regulación del estacionamiento que estamos considerando son dos: en la vía pública y en establecimientos mercantiles. En vía pública tenemos en las zonas de parquímetros, que como les comentaba ya están bien definidas, ¿no? Tienen estos cajones debidamente marcados, ya existen cajones para motocicletas debidamente identificados, y cuando no se encuentran estacionados en estos cajones es sancionable y es demasiado verificable. Esto está funcionando muy bien y nos sirve como una guía para justo llevarlo al resto de la ciudad. Por otra parte, la vía pública en general, nos estamos refiriendo al resto de la ciudad, que si bien no tiene parquímetros, sí requiere una regulación del estacionamiento y también definir ciertas reglas claras en específico para el estacionamiento de motocicletas. Por otra parte, los establecimientos mercantiles tienen otras características, no obstante, estos también son unos grandes atractores de estacionamiento y concentran una gran parte de la problemática del estacionamiento para motos en la ciudad, ¿no? Tanto pueden ser estacionamientos públicos como pueden ser plazas o centros comerciales. ¿Qué estamos realizando en este momento? ¿Qué estamos llevando a cabo en seguimiento a la última mesa? En el particular, con vía pública, estamos viendo gestión con operadores de parquímetros para determinar cuáles son los puntos críticos en donde se requiere más poder otorgar más cajones de estacionamiento, más espacio, para evitar algunas conductas como son, como lo comentaba, estacionamiento en banquetas, pasos peatonales, áreas restrictivas y demás, ¿no? Para poderles determinar espacios debidamente identificados, claros, y que a la vez pueda ser sancionable cualquier invasión al mismo, ¿no? Por algún otro vehículo, cualquier vehículo de carga o etcétera, pero que a la vez podamos decirles: tienes espacio, pero no te puedes estacionar en otro lugar porque también estás afectando a algún otro usuario de la vía. En el mismo sentido, aunque no está aquí anotado, sí hemos estado ya teniendo un acercamiento con las alcaldías. Principalmente lo hemos estado teniendo como primera etapa con la Alcaldía Benito Juárez, Alcaldía Miguel Hidalgo y Alcaldía Cuauhtémoc, que concentran una gran parte de los viajes, de acuerdo a lo que nosotros identificamos anteriormente en el análisis que hicimos para las primeras reuniones. Y no obstante, vamos a continuar haciéndolo con las demás alcaldías. Sin embargo, estas tres nos permiten determinar acciones y determinar y concentrar datos que nos permitan identificar cuáles son las mejores acciones que tenemos que corregir y que podemos hacer mejor. Por otra parte, en lo que corresponde a los establecimientos mercantiles, también tenemos este acercamiento con las alcaldías para detectar cuáles son los puntos críticos en los establecimientos, y a su vez, no solo adentro de ellos, sino los establecimientos como las plazas o centros comerciales que tienen en estos momentos una gran concentración de repartidores, pues necesitamos a su vez organizarlo, ¿no? Ya se los había comentado en algún punto, Parque Delta es un gran ejemplo. Actualmente los repartidores se encuentran en la parte de afuera, usualmente vienen en pareja, entonces uno de los repartidores se acerca al punto donde se entregan los pedidos y deja la motocicleta estacionada con su acompañante o con su copiloto en una parte del camellón, en el paso peatonal, en el 7-Eleven, en alguno de los lugares que no están debidamente identificados para este estacionamiento. No obstante, la necesidad está ahí y la demanda está allí. Por otra parte, en lo que corresponde también a los establecimientos mercantiles, porque no todos los usuarios de motocicletas son repartidores, sino que también son visitantes que acuden a estos espacios para poderse estacionar y que buscan dónde realizarlo de una manera adecuada, sin tenerse que andar subiendo a la banqueta del estacionamiento o encontrando pequeños huecos dentro del mismo estacionamiento. Sí creemos que debemos identificar, y estamos comenzando a gestionarlo, el censo en los establecimientos mercantiles, en específico establecimientos públicos, plazas y centros comerciales, para conocer cuáles de ellos cuentan, cuántos espacios se cuentan, bajo qué condiciones se cuentan,
En el mejor de los casos, muchos de ellos podrán tener espacios debidamente identificados, como puede ser, por ejemplo, Antara, como puede ser Parque Delta, que también tiene estacionamiento al interior, como puede ser algún otro centro comercial que sabemos que adentro podemos llegar y que nos podemos estacionar de manera ordenada en el mismo, ¿no? Y no tendremos que estar encontrando espacios. No obstante, a diferencia como sucede en los centros comerciales que no tienen estos espacios, o en los supermercados, por ejemplo, en algunos de ellos pues tenemos que estar encontrando dónde dejarla acomodada para no estorbar a un vehículo, para no estorbar al peatón, para no estorbar los carritos y demás, pero no se tienen estos espacios. Lo que nos va a permitir este censo es justo determinar qué características se tienen y entonces poder realizar algunas recomendaciones desde las atribuciones que tiene la Secretaría de Movilidad para establecer los lineamientos técnicos que corresponden a los establecimientos mercantiles, específicamente estacionamientos públicos, y con ello poder mejorar las condiciones que se tienen y buscar que se tengan espacios definidos y con ello mejorar la forma en la que se estacionan al interior. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Con los operadores de parquímetros es comenzar a implementar ya cajones de estacionamiento en donde hemos identificado que se tienen de estas demandas, ¿no? Con ellos es un poco más fácil debido a que dentro de sus trabajos ordinarios pues tienen este componente de balizamiento. Entonces, esto nos permite que pueda ser una forma más fácil de llevarlo a cabo y de cambiarlo y con un lenguaje que ya es bastante conocido en esta zona, por lo cual no va a ser un nuevo y desconocido. Usuarios que lleguen a las mismas y van a poder ser claramente identificables para cualquier visitante de esta. Por otra parte, en lo que respecta a vía pública de las alcaldías, tenemos que identificar los espacios y las gestiones que se requieren para la implementación de estos espacios, ¿no? Esto va a permitir que entonces vayamos planeando cuáles son los siguientes pasos para que podamos determinar en dónde generar áreas de estacionamiento que no sean precisamente en zonas de parquímetros. Sin embargo, como les comenté, sí tienen esta necesidad. En lo que respecta a establecimientos mercantiles, de la misma forma comenzaríamos ya a gestionar con ellos cuáles son los aspectos y las cantidades y espacios donde se requieren estas necesidades, donde se tienen estas necesidades, y asimismo determinarles a ellos cómo se tiene que implementar, ¿no? Decirles, se te recomienda que se realice de esta forma, con la intención de tener un lenguaje uniforme y homólogo en toda la ciudad, a fin de que cualquier usuario, tanto vehículo, de carga y descarga, motociclistas, ciclistas, puedan saber cuáles son los espacios que se tienen y que no haya una variedad de señalamiento, una variedad de colores, una variedad de imágenes o demás que puedan hacer confuso aún dentro de la misma ciudad cuál es el uso específico para estos espacios. Como les habíamos comentado, una de las cosas que son muy importantes si detectamos y por qué definimos que estos serían los primeros pasos o los primeros puntos, es porque es en donde concentramos una gran cantidad de estos usos junto con establecimientos mercantiles que tienen un uso vinculado de motocicletas. ¿Cómo estaríamos pensando o cómo estamos definiendo que sea? No estamos inventando el hilo negro. Nosotros ya tenemos bastante definido, bastante claro conforme al manual de dispositivos de control de tránsito, así como los lineamientos propios del sistema de parquímetros, que los cajones son de servicios especiales específicamente para motocicletas, por tanto son de color azul, llevan un pictograma, en este caso corresponde a una motocicleta, así como a un señalamiento vertical que define y que pueda ser identificable a la distancia también en dónde se encuentran estos espacios. Esto aplicaría tanto en la vía pública, en zonas de parquímetros y en establecimientos mercantiles, como les comenté, para tener una homogeneidad en el lenguaje gráfico que se esté utilizando para este tipo de infraestructura. ¿Cuáles son o cuál es el objetivo? Es justo poder acotarnos y poder propiciar ahora sí el cumplimiento sin pretexto o sin alguna justificación de los espacios y de lo que se está definido en la normatividad vigente, ¿no? Como les comento aquí en el artículo 4 del reglamento de tránsito, se definen espacios para estacionamiento o de servicios especiales, los cuales son en color azul, y dentro de los cuales se encuentra contemplado motocicleta. En ese mismo sentido, pues también se busca que las motocicletas ya no estén generando o no estén teniendo conductas que actualmente son peligrosas
para los peatones, así como para cualquier otro tipo de vehículo y usuario de la vía, pero a la vez generan una mala imagen y generan problemáticas entre los propios usuarios de la vía. En ese mismo sentido, el artículo 30 nos va a definir dónde se pueden estacionar y dónde no. Es decir, todos nosotros, o todo esto, nosotros ya lo tenemos, la ciudad ya lo tiene normado, la ciudad ya lo tiene considerado dentro de las normas vigentes. Por tanto, no es necesario generar grandes cambios de manera normativa, sino simplemente propiciar y dar las herramientas para que esto se pueda cumplir de manera adecuada. Muchas gracias, Oscar. Si nadie tiene alguna duda, creo que no vamos con todas. Podemos pasar al siguiente tema, que es el tema de los carriles preferentes para motocicletas, que Salvador nos iba a ayudar a ver si era pertinente o no la realización de un piloto. Me gustaría proyectar, entonces me dan chance, lo voy a hacer. Listo. Bueno, hicimos una revisión básicamente de experiencias internacionales relacionadas a donde hay carriles, básicamente. Hoy estoy hasta el final, no sé qué es lo que habrá pasado. Permítanme unos segundos. Donde hay carriles exclusivos o preferentes para motocicletas. Un poco a la derivado de algunas de las menciones que se hicieron la mesa pasada. Nos dimos un clavado en la literatura internacional, hicimos algunas preguntas, algunas llamadas, y esto es más o menos un poco el resultado. Donde encontramos realmente que hay carriles dedicados para motocicletas, y diría casi prácticamente exclusivos, es Malasia e Indonesia. Y hay dos situaciones al mismo tiempo. Uno, gran parte del parque vehicular realmente en la calle son motocicletas en estos países, parte del flujo de tránsito, y al mismo tiempo, y por obvias razones, también son lugares donde hay alta cantidad de incidentes de tránsito relacionados con las motos, ¿no? Van de la mano. Aquí nada más un poco para contexto y para que vean las diferencias que encontramos, ¿no? En Malasia prácticamente el 50% de los vehículos registrados son motos. En Indonesia puede llegar hasta ser el 80% de los vehículos. En cambio en la Ciudad de México, entendiéndose solamente el Distrito Federal, para 2019 deben de llegar alrededor del 8%. No más. Si hay una diferencia, diría yo, radical entre algunos de estos países y la Ciudad de México. La proporción, digamos, en vía en estos lugares también es inmensa, ¿no? Tenemos volúmenes del 35 al 65, 70% de motos en la vía, ¿no? En la Ciudad de México no llegamos a esos volúmenes en prácticamente ningún lado, ¿no? O sea, eso no sucede. Y evidentemente, ¿no? Por la dominancia de la motocicleta como vehículo en estos países, pues también representa la mayor parte justamente de los hechos de tránsito. Aquí llama la atención un tanto el caso de Indonesia, donde pues una tercera parte de los que fallecen por hechos de tránsito, casi el 40%, ¿no? Son motociclistas. Y en la Ciudad de México, recientemente o el año pasado, crecieron tanto los incidentes de tránsito que de hecho ya son una tercera parte de todos, siendo que hace unos 2 o 3 años no lo eran. Esto realmente debe de alarmarnos a todos. Hay muchos factores, claro está, detrás de ello, pero con un parque vehicular tan pequeño que representa una proporción tan pequeña de los viajes que se realizan cotidianamente y tener tal cantidad de personas fallecidas es una alarma, a comparación de otros países donde, claro está, la mayor parte de los que conducen en la vía son motociclistas. Entonces, eso es una parte importante de señalar de contexto. Bueno, esto nada más es para volvérselos a enseñar, es lo mismo, digo, no
no voy a ser demasiado abundante en esto. Y nada más aquí, esto es algo que quería mostrarles, ¿no? O sea, simplemente la proporción porcentual del parque vehicular que hay en Indonesia y Malasia de motocicletas versus el de la Ciudad de México. En buena medida se explica justamente el crecimiento de los hechos de tránsito porque tenemos más motociclistas en la calle. Eso es como un hecho lineal, pero eso no debería de significar que debería de haber más fallecidos, ¿no? Entonces hay cosas que trabajar mucho, ¿no? De sentido. Ahora bien, ¿por qué se han construido? ¿Por qué se construyeron carriles exclusivos para motocicletas en algunos lugares como Malasia o Indonesia, ¿no? Muchos de estos tienen características en realidad de ser carreteros. Las poblaciones, si bien no son tan alejadas unas de otras, sí son urbanizaciones dispersas y se han construido junto con las carreteras, ¿no? En Malasia, el antecedente más antiguo que encontramos es uno de principios de los años 70 con un proyecto del Banco Mundial. Y hay alrededor de unos 135 kilómetros de carriles exclusivos y otros no necesariamente exclusivos, ¿no? Pero básicamente todos son de carácter carretero, ¿no? No son intraurbanos. Esta foto, pues bueno, lo ve muy bien, ¿no? Las motos circulan en una sección aparte de la carretera, protegidas de otra manera. Es muy, muy distinto realmente a lo que uno podría esperar en otras carreteras del mundo, inclusive en México. Esa es la primera. La segunda, en Indonesia, sí hay carriles intraurbanos donde teóricamente son exclusivos para las motocicletas. Sin embargo, no se implementan en cualquier lado ni por cualquier razón. La norma es que si en una avenida, en una calle, en algún lugar, el flujo vehicular, el 40% está compuesto de motocicletas, entonces se le asigna algún vehículo, un carril, perdón. De otra manera, las motocicletas circulan en el tráfico mixto como si fuera cualquier otro vehículo. Son de los ejemplos, ¿no? Y hay algunos criterios extras de diseño, ¿no? Se recomiendan en Malasia que tengan prácticamente 4 metros, con velocidades máximas de 70 kilómetros. En Indonesia es donde, al ser interurbanos, nosotros imaginamos que por eso piden anchos menos grandes, que son de 2 metros, 2,5, 3 metros. La verdad es que son anchos pequeños y en algunos casos no permitirían el rebase, ¿no? Para motos. Solo tal vez de 3 metros, pero de todos modos piden volúmenes muy altos por hora, ¿no? Para su construcción. Estos son ejemplos de los tipos de carriles exclusivos que hay, no exclusivos, ¿no? Que hemos encontrado en el mundo. Específicamente son un fenómeno del sudeste asiático. No es algo que hayamos encontrado, digamos, en el mundo europeo o anglosajón, ¿no? Y tiene sentido. En el sudeste asiático el uso de la moto, además de que es muy, muy extendido, hay producción muy barata de estas. Entonces, en parte eso lo explica. Revisando justamente también la literatura, pues, encontramos que algunos de estos carriles exclusivos efectivamente en las carreteras han reducido el número de incidentes y los fallecimientos, ¿no? Es un hecho. Tiene bastante sentido, pues si no circulan, digamos, con los vehículos privados y los camiones, los accidentes o cualquier otro tipo de incidente no necesariamente los envuelve y entonces ya es una gran ventaja, ¿no? A pesar de ello, pues
insisto, ¿no? En estos países la mayor cantidad de vehículos que se usan son las motocicletas y por eso siguen presentando altas tasas de mortalidad para sus usuarios. Digamos que inclusive vías exclusivas pues no garantizan nada, ¿no? Puede ser un elemento, claro está, pero no lo garantizan. Derivado de ello, ¿no? Las conclusiones que les puedo decir. Por un lado, se han implementado donde el volumen es muy alto, ¿no? Eso es lo que, volumen de tráfico, mayor al 40%. Principalmente carreteras y autopistas, que son lugares donde se tiene espacio para, y además, no solo para desarrollarlas, sino para que haya maniobrabilidad y separarlo del resto de los flujos. Esto implica que en una red intraurbana realmente es difícil colocarlo, ¿no? Necesitaríamos tener avenidas o calles donde no haya demasiado tráfico y se pueda utilizar el espacio para ello. Requeriríamos, en dado caso, como vieron, tamaños importantes. No solo eso, pues bueno, también hemos visto que no necesariamente reducen los incidentes viales. Y finalmente, en el caso de la Ciudad de México, pues bueno, la ley de movilidad nos pide priorizar justamente el transporte público y la movilidad no motorizada. Y ya como un poco por horario. El año pasado a principios de 2017, intentamos un piloto de transporte público sobre Avenida Tlalpan. El piloto no resultó muy efectivo, básicamente por dos razones. El primero fue que Tlalpan tiene en horas pico un alto uso de muchos tipos de vehículos y eso hace que tengamos estacionamiento en el carril de extrema derecha, tanto en estaciones de metro como en lugares donde hay actividades comerciales. Entonces fue prácticamente imposible mantener el carril de extrema derecha para transporte público libre. Fue simplemente difícil. Y además nos encontramos con problemas de anchos de vía. Esto quiere decir que en Tlalpan no tenemos la sección suficiente para expandir, digamos, el carril o reducir los carriles y crear, digamos, algún carril especial en dado caso, ¿no? Nos resultó tremendamente complejo por la misma dinámica que tiene Tlalpan y los flujos de tráfico de la ciudad. Debido a ello, pues bueno, la verdad es que no consideramos viable, ¿no? La implementación de este tipo de carriles. Era realizar un piloto dentro de la ciudad. Yo, por el contrario, consideraría que este tipo de cosas deberían de plantearse en contextos donde haya espacio primero para realizarlos y donde tengamos un alto flujo realmente de este tipo de vehículos. Bueno, si tienen alguna pregunta o algo, Gracias, Salvador. Veo la mano levantada de Luis Reséndiz. Sí, muchas gracias. Bueno, les quiero hacer respecto a la situación de Asia, cómo funciona. Yo viví 2 años en China desarrollando motos y estudiando precisamente todo el fenómeno, desarrollando motos para venderlas en México. Y hicimos muchos estudios también de cómo funciona y sabemos más o menos cómo está establecida la cultura en Asia sobre el motociclismo. Y el fenómeno que se da allá no solo es porque haya plantas de producción, sino porque Asia se desarrolló realmente en 2 ruedas a partir de la bicicleta y la motocicleta es una evolución de las bicis, sobre todo en términos de edad de mayor alcance. Existen por circunstancias que por el territorio andar en bicicleta pues no te es suficiente y necesitas tener un apoyo mecánico adicional como el motor de una moto. Entonces, desde los años 40, tal vez un poquito antes, las motocicletas en Asia se desarrollaron mucho y eso llevó también, a su vez, que los países y los gobiernos en su época desarrollaban incluso hasta para los términos de las guerras mundiales, infraestructura para tener mejor movilidad en las 2 ruedas, con motores montados sobre 2 ruedas.
Aquí en Latinoamérica el fenómeno que tenemos del motociclismo, como se ha ido dando, ha sido un poquito explosivo y se nos ha llegado a salir de las manos a nivel cultural, social y legislativo. Realmente el crecimiento que tenemos ha sido muchas veces desmedido, muchas veces ha rebasado las necesidades del motociclista o las necesidades de la ciudad o de las ciudades incluso, pues la cantidad de motociclistas que hay. Y si bien sí existe una alta tasa de accidentes y de índice de mortalidad y todo esto con las motos, pues también es muy dado a que reaccionamos un poco tarde y no prevemos las cosas cuando debiéramos de estarlas trabajando. Lo que ha venido pasando en México es que tenemos tasas de crecimiento del parque vehicular de motocicletas muy superiores al de los autos, pero muy superiores. Nosotros llevamos las estadísticas desde hace prácticamente 18 años del parque vehicular en México. Yo tengo acceso a información del mercado, me dedico a la mercadotecnia del motociclismo y sabemos que en algún punto, en algunos años, la tasa de vehículos de dos ruedas en motocicletas comparada con la de automóviles va a llegar a ser muy comparable, similar a la situación que hay en Colombia. Yo creo que estamos ahorita en un momento muy, muy importante para la historia, para nuestro país y para nuestra ciudad, de tomar previsiones para que la infraestructura, que es precisamente lo que estamos hablando en esta temática, pues se adecue y que no la hagamos después de que tengamos demasiadas motos, sino que la hagamos y la mejoremos desde ahorita, antes de que nos sigan rebasando las necesidades. Entonces, si bien sí es preocupante el asunto de la mortalidad, también es preocupante que veamos las cosas hacia atrás y no estemos previendo vialidades o infraestructura para lo que va a pasar los siguientes 10, 15 años, que es lo que sí están haciendo en Asia. Entonces, bueno, se agradece mucho el foro y pues es la participación que quiero emitir respecto a la pronunciación del anterior participante. Muchas gracias. Gracias, Luis. Me parece que también Motociclistas Unidos de la Ciudad de México nos mandó un documento, no sé si quieren presentarlo. Hola, buenas tardes. Bueno, el documento en sí no está preparado para presentarse. Sin embargo, pues son algunos comentarios y propuestas que hacemos de manera formal ante ustedes. Lo que sí me gustaría, aprovechando la voz, es darle algunas observaciones respecto a los temas que estoy tocando en estos momentos. ¿Sí me escucho bien? Sí, sí te escuchamos. Gracias. Bueno, en lo que respecta a lo que comentan sobre los señalamientos en las obras de construcción, si no me equivoco, ya existe un manual en el cual está definido cómo se debe de señalizar cada parte o qué tipo de construcción. En ese tenor, yo posiblemente les pueda proporcionar la bibliografía para poder adelantar y a lo mejor tomar como base hacer algunas recomendaciones, observaciones respecto a esos temas de señalización que al motociclista no se le considera, ¿no? Por ser un vehículo más pequeño, pues somos más propensos a poder cometer un error y caer en alguna situación grave dentro de una construcción. En el tema de los estacionamientos, hay una contradicción que se lo hice de manifiesto a control de tránsito, cuando nos indicó que ya iba a entrar en vigor el nuevo reglamento. Nos van a sancionar por estacionarnos en lugares indebidos. Y ahorita estamos hablando de estacionamientos. Creo que primero debemos tener estacionamientos porque no tenemos un solo lugar, aparte del polígono que ya se conoce, en vía pública no tenemos lugares asignados. Entonces vamos a estar siempre brincando de un lugar a otro para evitar una sanción. Y lo que queremos es evitar confrontaciones y situaciones embarazosas de la gente que por cuestiones obligadas o de trabajo tenga que estacionarse en algún lugar. También se habla mucho de los parquímetros de estacionamientos que aún no existen. Creo que somos, en este momento y en esta etapa del mundo, somos el sector de movilidad que aporta económicamente mucho y lo sigue demostrando y así es.
que de inmediato paguemos por algo que todavía no ha sido asignado, y eso no es posible. Disculpando la situación, no es posible que nos estén cobrando ya de una vez antes de crear algo. O sea, no es lógico todavía. Entonces no tenemos lugares adecuados, es, como les decía, contradictorio, y creo que en los primeros debe dar un espacio público, porque muchas de las labores que se realizan son momentáneas, y bien lo señalaron en la mecánica que trabajan los repartidores que están aislados en diversas avenidas, las cuales también pues vamos documentando de manera casual, a veces de manera programada, pero ellos están así dispersos, no saben dónde, y nosotros damos en ese documento una propuesta. Queremos unos kioscos donde ellos se puedan refugiar, y no nada más ellos, también los que en su momento, dadas las condiciones climáticas que hoy vivimos, y creo que lo vivimos antier, es urgente tener lugares asignados para el trabajador de la moto, obviamente también el ciclista, y todo ese tipo de temas. Entonces, estar gestionando estacionamientos con parquímetros, creo que no estamos a la altura todavía de poder tener esa expectativa de algo que todavía no tenemos. También el tema de los CETRAM los hemos venido señalando que son lugares ya apropiados en donde se nos deba de asignar un espacio, un lugar por derecho. Y de eso se ha venido desde el inicio de la construcción de los CETRAM, se ha pedido, y es algo que se tiene que valorar y hacernos parte de ese servicio que es para la ciudad y del cual es gratuito. Entonces, es mi aportación por el momento de todos los temas que se han ido aportando, y pues quedo a sus órdenes. Adriana, si quieres, Oscar, veo que tienes la mano levantada. Sí, antes de que nos vayamos a otros temas, justo quería platicar o comentar que en el tema de estacionamiento en específico, vaya, entiendo que ha habido ciertas problemáticas o que ciertas situaciones donde el motociclista, pues me incluyo, de repente decimos, oye, pero pues ¿dónde me estaciono? ¿Dónde me estaciono? ¿Dónde me estaciono? ¿No? Debemos recordar, todos nosotros, que la motocicleta continúa siendo un vehículo, ¿no? O sea, la motocicleta es un vehículo, está definido como un vehículo en el reglamento de tránsito, un vehículo motorizado, y por tanto estamos sujetos principalmente a lo establecido en las restricciones del artículo 30 y sus fracciones. De esta forma, pues, ¿qué podemos y qué no podemos hacer? Nos lo indica ahí. Es decir, esto, pues no tenemos, si por alguna razón algún día yo tuviera alguna situación, yo me iría a este artículo, justamente poderle debatir, si fuera el caso, a la gente de tránsito para decirle, soy un vehículo, me estoy estacionando conforme a lo establecido en este artículo, y bien, entonces, pues poder decir o poder saber si estoy o no infringiendo alguno de ellos, ¿no? Por otra parte, en lo que respecta a los estacionamientos en zonas de parquímetros, sí lo estamos revisando para poder determinar y tener más espacios de estacionamiento. Entiendo que esto era un poco la duda, si no, ahorita me corriges. Y poder ampliar estos espacios, ¿no? O sea, poder ampliar, porque a mí, por ejemplo, en la zona rosa, vamos a dar un ejemplo, es muy difícil encontrar un estacionamiento para motos, ¿no? Un espacio. Afuera de 222 es muy difícil encontrar un espacio para estacionarse. Entonces, ¿por qué esto qué nos va a demostrar o qué nos está demostrando? Que hay una gran demanda, y es justo en estos y algunos otros puntos específicos que tenemos que dar más espacios de motocicletas. Y esto es un hecho. O sea, esto es un hecho en el sentido de que lo estamos viendo y que lo estamos gestionando y que lo estamos analizando. O sea, ahí sí quiero que quede muy claro que sí se está realizando esta acción. No obstante, sí tiene que llevar un análisis previo para poder determinar en dónde sí y en dónde no. ¿Vale? Por otra parte, y por último, en lo que corresponde a los CETRAMS, debemos recordar, lo estuvimos analizando también, y lo que nosotros consideramos es que los CETRAMS, si bien son centros de transferencia modal, y hay algunos usuarios en motocicleta que llegan a estos CETRAMS para realizar algún cambio en el medio de transporte o alguna actividad, no son en la misma dimensión o en la misma cantidad atractores de viajes de motocicleta como lo pueden ser algunos otros. Y asimismo, la motocicleta
es una alternativa a, como lo mencionan, que ha elevado muchísimo el parque vehicular en tema de motocicletas, porque se ha tomado como una alternativa a tener que tomar una combi, un camión, etcétera, ¿no? Asimismo, una alternativa para no tener un auto y pues para no viajar en un auto. Por tanto, en muchos de los viajes tienen un solo medio, o sea, muchos de los viajes en motocicleta, o una buena parte de ellos, sí son de origen, de inicio a fin, en dicho medio de transporte, ¿no? Por tanto, no son tan comunes quien diga, me voy a ir solamente en la moto hasta el CETRAM y a partir de allí me voy a meter a la combi o etcétera, sino que muchos de los usuarios dicen, me voy a ir de casa, de la puerta de la casa hasta el estacionamiento afuera de la oficina o afuera de la casa de mi mamá, afuera del destino donde vayamos en este medio de transporte. Es por eso que no se están considerando como uno de los principales o como uno de los iniciales puntos en donde realizar estos pilotos de estacionamiento. Gracias, Oscar. Ada, si quieres seguir tú. Muchas gracias. A ver si puedo compartir pantalla. En eso les vamos diciendo. Creo que una de las consternaciones más importantes es que ayer nos dijeron, por eso están los topes y volardos. Y esto creo que generó caras, descontento y demás en nuestra comunidad, ya que pues solo están justificando por qué están ahí. En vez de que juntos podamos tener opciones y soluciones, que las busquemos. Se están transformando las mesas en únicamente mesas de exposición, y lo bueno de contar cómo nos va en la vía, como les decíamos, es que seamos su prueba piloto, que seamos realmente los que necesitamos. O sea, nosotros somos los que venimos con las necesidades a decirles a las autoridades, necesitamos esto, necesitamos aquello, y requerimos que por favor pues nos hagan caso al respecto, porque ya me preocupa que no nos quieran pues más que decir esto está bien, esto está mal y punto, ¿no? Entonces yo les quiero compartir, por ejemplo, dos cosas, como les decía. Primero que nada, no sé si pueden ver esto. Esto es Eje Central, Lázaro Cárdenas. Son las imágenes de captura del 2019, y ustedes pueden ver que todos los volardos no están. Ahora pusieron una serie de vallas, las cuales se han caído porque ampliaron el carril hasta por acá, para darle una prioridad a la bicicleta, siendo que tú puedes circular por aquí y pasan 1, 2, 3 bicis, cuando pasan miles de vehículos por hora. Hay que legislar para todos. Yo soy ciclista, les vuelvo a recordar. Este tipo de cruces, que se supone es para proteger a los peatones, hemos estado en varios foros donde conocimos a las personas que están poniendo esto, realmente se resuelven con educación. Si el peatón, el automovilista y todos los actores conocemos el reglamento y conocemos cómo dirigirnos o cómo actuar aquí, créanme que va a haber mucho menos accidentes. La educación es el poder. Estamos viendo ahora circuito interior. Alguna vez les comenté a ustedes presencialmente que en el radio escuchó mi mamá precisamente este cruce. Acaban de poner estas vallas que alcanzan a ver que todas están fragmentadas, todas están rotas. Y estas vallas, vean, venía una chica en su motocicleta y a la hora de pasar, como esta que va aquí, a la izquierda, para evitar un coche adelante, choca con las vallas, su novio sale volando, pasa un coche y lo asesina, ¿no? Entonces, este tipo de vallas que supuestamente están para generar un camellón en donde se paren los peatones, vean, no hay nadie. Todas están golpeadas y lo único que hacen es dañar a las motos, dañar a los vehículos, y pues no funciona. No vemos personas ahí utilizando esto. También les quiero compartir otra imagen. Permítanme tantito, nada más que aprenda a usar esto bien. Pero quiero compartirles este videíto para que chequen que de igual forma tenemos las vallas sobre Tlalpan. ¿Para qué están ahí? Para dividir los carriles, y nos van a decir, están por una razón. Pues ahí yo nunca he visto gente circular. Yo nunca he visto gente que
las utilice, ¿no? Entonces, lo único que provocan son accidentes más con congestionamiento, porque al final de cuentas en hora pico es horrible. Y vean esto último. Cuando vienes circulando por Isabel la Católica, y si vienes en motocicleta y delante de ti hay un automóvil, ¿qué sucede? Simple y sencillamente, estos bloques de concreto que se hicieron para que la gente y los peatones supuestamente se subieran, están completamente golpeados. Entonces, ¿qué pasa con una suspensión, con un motociclista? Está diciendo que obviamente simple y sencillamente lo que va a suceder causan es lo que son golpes, lo que efectivamente son, se daña, pues ahora sí que pueda perder la vida, ¿sí? Y déjame pues obviamente te quedas sin terminar, suspensión. Mobiliario urbano peligroso, yo sé perfectamente que las autoridades nos dicen por qué están ahí, si están ahí o no, como nos lo dijeron ayer, pero la realidad allá afuera, fuera de protocolos, de normas y demás, es que la gente está perdiendo la vida gracias a este tipo de infraestructura que urge remediar. Eso se puso supuestamente para que protegiera a los peatones. Nadie lo usa, nadie se pone en medio, y la verdad es que es una calle muy chica en Isabel la Católica y en Bolívar. Y lo único que causa es que se estrellen. A mí me tocó ver a un ciclista y un motociclista que por evitar eso chocaron hacia los lados al mismo tiempo. Me gusta mucho ir al centro y lo vi. Entonces, son las realidades. Por ejemplo, semáforo de Eje 8 y Universidad, del verde a la preventiva son 2 segundos y al tercer segundo ya está en alto. Y había cámara de fotomulta. Entonces, por más que quieras frenar en la intersección de Universidad, cualquier vehículo y sobre todo las motos, que les vuelvo a insistir, no frenan igual que un auto, porque si frenas muy fuerte corres el riesgo de derraparte. Con tantito que gires el manubrio, pues te derrapas, ¿no? Entonces, son muy pocos segundos y esto ha sucedido en muchos lugares. De hecho, hasta estuvo también en los radios, ¿no? En las radiodifusoras, disculpen. Estacionamientos con arcos. Nosotros estamos pagando derechos, tenencia o refrendo, placas, etcétera. Pagamos bastante por esto y como ciclistas tenemos el beneficio de los arcos, pero ¿dónde están los arcos para las motos? Porque al final de cuentas se las roban así. Las cargan, las llevan a una camioneta y adiós tu moto. Así sean pesadas, con 3 personas las cargan y sí se las roban. Entonces, al final de cuentas, creo, considero que muchos compartimos esto, que es la realidad de allá afuera, aunque sea un anecdotario que muchas veces dijimos, es que no a las anécdotas, pero a raíz de eso vienen las necesidades de los motociclistas. Yo siempre he dicho que soy peatón, ciclista, motociclista, tengo un patín del diablo, me transporto en transporte público, entonces eso te hace multimodal y yo trato de ver la perspectiva no solo como motociclista, sino como integrarme cuando yo voy caminando. Y si voy caminando, que me respete una bici, si voy en bici, que me respeten los carros, y si voy en moto, que me respeten los camiones, ¿no? Y la verdad es eso, educación y tratar de resolver este tipo de mobiliario que nos está molestando mucho, como las boyas, que son como tortugas que han cobrado muchos accidentes y vidas. Entonces nosotros vamos en pro de eso. Les comenté en el chat que, por ejemplo, en Playa del Carmen, porque había muchos extranjeros, las combis que manejan horrible, más fuerte que aquí, más rápido que aquí, tienen la educación ya de que si una persona pone el pie en la cinta asfáltica, se frenan. Entonces, toda esa educación nos va a conllevar a acostumbrarnos a ver los señalamientos viales, etcétera, para evitar todo este tipo de uso de vallas, de volardos, de camellones tan gruesos y tan feos que únicamente están dañando nuestro patrimonio, y eso es lo de menos porque dañan en la integridad física. Muchas gracias. Muchas gracias, Adán. No sé si alguien más del gobierno de la Ciudad de México quiere comentar algo. Oscar, Salvador, Florentino, Mauricio, o con esto ya cerramos. Bueno, pues entonces supongo que sería todo por hoy. Agradecemos mucho su presencia. El día lunes será la segunda mesa sobre campañas, donde les iremos avisando cómo van avanzando lo que se vio en la sesión anterior de campañas. Agradezco mucho su presencia. Les enviaremos el mapa de calor que nos presentó Salvador, de Secretaría de Seguridad Ciudadana, sobre las auditorías.
y seguimos al pendiente. Les enviamos también las minutas y los acuerdos. Que estén muy bien y bonita tarde a todos. Nos vemos el lunes.